Buenos días, Vida y Propósito. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Quisiera que abrieran sus Biblias ahí en sus casas. Y si no tienen una Biblia físicamente, bueno, pues el celular es una gran herramienta que tenemos para poder accesar a la palabra de Dios. Quisiera que la abrieran en Filipenses 4:7, donde dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Muchas veces lo hemos leído y seguramente nos lo hemos aprendido, pero quisiera que el día de hoy pudieras saber que Dios cuida de tu corazón y tus pensamientos. Esos pensamientos que a veces vienen y quieren atormentarnos o que nos quieren quitar nuestra paz, Él está ahí en medio de nuestro pensamiento, en medio de nuestra mente. Entonces el día de hoy quisiera que cantáramos pensando que Dios es quien nos cuida de nuestros propios pensamientos. Y vamos a darle toda la gloria a Él. Y levanta tus manos ahí donde estás para cantar juntos. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda: necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, que me lo ofrece hoy. Oh Rey del universo, oh Rey del universo y Príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Es el Rey de Gloria, con poder y majestad. Es sabio sin medida, es el Rey amor y paz, el Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de Gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Rey de mi ser, Rey de gloria. Cántalo una vez más. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria.
exaltamos tu nombre. Eres Rey de gloria. Eres el Rey de nuestras vidas, de nuestro corazón, Jesús. Gracias por estar con nosotros y por amarnos tanto, Jesús. Gracias. Eres Rey de mi ser, Dios poderoso, Dios de poder y majestad. Eres sabio sin medida, Jesús. Eres nuestro Padre celestial. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Y así como hoy te cantamos, Rey de gloria, también queremos cantarte, Abba Padre. Tú eres, Señor, nuestro Padre, nuestro consuelo en momentos difíciles, pero también, Señor, eres quien nos rescata, quien nos levanta, quien, Señor, nos anima. Gracias por dirigir nuestra vida. Acerco a ti con libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy. Mi comunión contigo es una dulce bendición. Quiero estar
Muy buenos días a todos ustedes. Es un gusto poderles saludar por estos medios que Dios nos ha provisto y nos estamos nosotros aprovechando de ellos para que la palabra de Dios, para que nuestros saludos puedan llegar hasta ustedes. Es raro, pero de alguna forma yo no los veo, ustedes sí. Trátenme bien y les mando un saludo muy, muy afectuoso a todos ustedes. Gracias a Dios por esta oportunidad. Miren ustedes, vamos a ver un tema que descubrí al estar leyendo la vida de José. Me llamó mucho la atención lo que sucedió en el capítulo, vamos a verlo más adelante, donde empieza la vida de José y donde se concreta, por decirlo así, la actividad de José. Entonces, al estar estudiando esto, surge un tema, surge un asunto que me pareció a mí muy importante, pero también muy delicado. Y el tema se llama el desprecio y lo que esconde. El desprecio está considerado por los psicoterapeutas, los estuve leyendo, y los estudiosos de la mente humana, como uno de los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es una fuente interminable, es una fuente muy abundante que se encarga de estar fracturando las relaciones personales y las relaciones de los cercanos. Los daños y los alcances del desprecio son muy extensos y complejos, tanto en el que desprecia como en el que es despreciado. Es como una espada de 2 filos que corta dolorosamente a ambas partes, al que desprecia y al despreciado. Al que está despreciando, lo corta en el tiempo. En ese momento, si yo estoy despreciando a alguien, en ese momento va a empezar a cortar mi vida, mis relaciones, poco a poco en el tiempo, pero el que está sufriendo el desprecio, en ese momento lo está cortando. Es una espada maligna, porque corta y se queda clavada. No es como aquella espada que entra el espadazo y lo sacas y ahí se quedó. No, esta es una espada que se queda, además de que corta, queda en el interior de los corazones, de las mentes, de los pensares de las personas, de uno y de otro lado. Un filósofo dijo acerca del desprecio: todo se puede soportar, menos el desprecio. Vamos a ver la primera lámina. Pero ¿qué es el desprecio? ¿Qué es lo que esconde? Ahí podremos ver que este es un daño, casi lo transcribo, un daño invasivo porque afecta al que lo provoca, como habíamos comentado, como a los afectados. Y también daña a los que están cerca de este gran peligro, porque llega a aparecer como un pequeño resfriado hasta que se convierte en una neumonía. De resfriado a neumonía, así es como aparece, así es como transita el desprecio de un punto a otro y de un punto a otro también. Inicia de manera incipiente, tal vez imperceptible, hasta que se llega a confundir con un juego sin consecuencias. No pasa nada, hombre. Con el desprecio no pasa nada. Pareciera que es un juego sin consecuencias. Pero si no se le detiene el desprecio, empieza a manifestarse con un veloz crecimiento hasta que es imposible detenerlo. La gráfica que están viendo empieza con la indiferencia. Antes del desprecio hay una indiferencia. No hacemos caso, no existes, no te escucho, di lo que quieras, me da lo mismo. Tío, para mí no existes, di lo que quieras. Yo no tengo nada que ver contigo. Y empieza con esta indiferencia. El siguiente paso es: no te veo, ni te me acerques. Apenas te veo venir y empiezo a rechazarte. Apenas veo que te acercas y empiezo a rechazarte. Te empiezo a oír y me tapo mis oídos. Te empieza el rechazo. Entonces, el primer punto es: no te hago caso, para mí eres indiferente, no existes. El siguiente paso, no, ya es más agresivo, te rechazo. Y llega a lo que
los estudiosos llegan a decir, llega al desprecio, que es una planeación. Voy a planear hacerte el daño mayor que pueda lograr. Ya no es aquello de que me eres indiferente, ya no es aquello de que te rechazo, no. Ahora voy a planear, el rechazo es una planeación de un daño para destruirte. ¿De qué manera? De la manera en que esté a mi alcance. El rechazo, el desprecio y la indiferencia son lo opuesto a la compasión. Es lo opuesto es contrario a la compasión, es opuesto a la empatía, porque el desprecio impide ponerse en el lugar del otro. Es lo opuesto también a la afinidad y a valorar las cualidades o características del otro. No las valoro, no vales, no veo si tienes puntos buenos, simplemente tienes puros puntos malos. No te valoro. Es lo opuesto a esa parte de afinidad. También el desprecio rompe sin compasión a lo que pudiera haber de empatía todavía. Rompe sin compasión porque la empatía es la encargada de nutrir y reafirmar los vínculos y las conexiones, pero llega el desprecio y los rompe sin compasión. El desprecio no es un sentimiento, y es muy importante aclarar esto. Es un pensamiento para tomar acciones. Cuando yo desprecio, no solamente estoy sintiéndolo, es una emoción, no. Ahí no queda el desprecio. Voy a tomar un plan de acciones. Se va a notar que te desprecio. Se va a notar que no eres de mi agrado en lo absoluto. Y se va a ver desde todos los puntos de vista, tanto para el que está despreciando como para el despreciado. Se va a dar cuenta el despreciado que hay un plan en contra de él, porque hay un desprecio muy grande. Puede ser, como vamos a ver más adelante, en relaciones personales, en relaciones laborales, entre países, entre familias, y vamos a ir viendo lo que la palabra apunta acerca de este oscuro sentimiento, que se transforma en un pensamiento activado. Este pensamiento siempre va a ver la parte de inferioridad del otro. Cuando yo estoy despreciando a alguien, siempre voy a verlo inferior. Voy a ver cuáles son las cosas que lo hacen inferior, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus ausencias, cuáles son sus carencias. Y por eso decíamos que no solamente es una emoción o un sentimiento, porque el desprecio juzga. Ojo, juzga. Critica, sentencia. Por lo tanto, tú eres un esto o una de estas, ya que entonces sentencia, concluye en algunos argumentos en contra del que es despreciado y aplica un castigo real como si fuera un verdugo. El que está despreciando finalmente se convierte en un verdugo al que desprecia. No queda adentro, se externa. Y se externa con agresividad. Se externa de una manera violenta. El desprecio, cuando surge el desprecio, empieza a haber una falta de respeto. Ya no te respeto. Desestimo todo lo que tú pudieras valer. Siempre vas a estar desvalorado ante mí si yo soy el que te estoy despreciando a ti. Vas a estar desvalorado, vas a estar criticado por mí y vas a estar juzgado. Y desde luego voy a pensar en un castigo para aplicártelo. El despreciado no vale. La gente que es despreciada se le da un estatus de falta de valor. Es indigno. Es inmerecedor, o sea, no merece comprensión. No merece atenciones, no merece consideraciones y menos cariño. Grábense todo esto que estamos comentando porque lo vamos a ver esto reflejado con las verdades de la palabra de Dios. Hay estudios recientes del desprecio y que lo ubican al desprecio, los estudios, como una de las últimas consecuencias de la tríada que le han llamado de la hostilidad y de la agresión. La tríada de la hostilidad
y la agresión. Sus componentes de esta tríada de agresión y hostilidad son el enojo, la ira y el desprecio. Enojo, ira y desprecio. Esta investigación ha descubierto que estas tres fuerzas destructivas actúan de adentro hacia afuera del que está despreciando. Enojo, ira y desprecio. Y el problema fuerte de estos tres elementos destructivos es que mutuamente se alimentan. Cuando el enojo pasa, llega el desprecio. Cuando pasa el desprecio, llega la ira. Y finalmente se envuelven las tres y hacen que el desprecio sea muy difícil de erradicar. Los daños del desprecio siempre van a ser visibles y notorios. Se van a ver externamente y se van a notar externamente, tanto el de que está despreciando como al que le está cayendo el desprecio. El estudio de la depreciación en la palabra de Dios, el estudio del desprecio en la palabra de Dios es muy complejo. Es muy complejo. Y se basa en una evaluación negativa. Cada vez que hay desprecio, hay una evaluación negativa de lo que vale la persona. Y el desprecio se externa en la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver varios casos y luego nos vamos a detener en uno en especial. Y se externa. Se externa a base de hostilidad, de agresión física, de agresión verbal, de gestos, de ataques directos y de conspiraciones. El desprecio tiene esa capacidad destructiva de anular las relaciones cercanas, personales, familiares. Por cierto, si alguien supo del desprecio desde que nació hasta que murió, es el Señor Jesús. Como dijimos, el desprecio no solo se siente y se piensa, sino se externa con palabras, con gestos, con ademanes, con silencios y con actos. O sea, finalmente se está notando que hay una manera agresiva, una manera destructiva hacia una persona, ya sea con palabras, con gestos, con ademanes, con silencios y con actos directos. El desprecio, cuando se mezcla con la ira, como habíamos dicho hace un momento, es casi imposible detenerlo. Aparece el desprecio y se enfunde en la ira y es imposible detenerlo y sus efectos son abrasadoramente destructivos. No hay nada que pueda detener los efectos abrasadores destructivos. Y como dijimos, empieza con una culpa. Fíjate bien cómo empieza. Culpa de lo que sí hizo la persona que voy a despreciar. Sí lo hizo, hay pruebas, no estoy inventándolas. Hay hechos, hay situaciones, hay experiencias, hay argumentos, pero también con lo que yo supongo que hizo. Entre lo que yo vi y lo que yo supongo, al mezclarse, se da por hecho. Al mezclarse lo cierto y lo que yo supongo, se da por hecho por la persona que va a despreciar y se maneja a base de sofismas. ¿Qué es un sofisma? Son verdades disfrazadas con mentiras, porque los supuestos no me constan. Las hipótesis no las he podido comprobar. Lo que yo me estoy imaginando, me lo estoy imaginando aquí, no está en el terreno de los hechos. Pero cuando se mezcla lo que hizo más esto, se hace una bomba que se potencializa a tales grados que yo caigo en los sofismas y doy por hecho verdades disfrazadas de mentiras. O sea, no son ciertas. No son ciertas porque no son constatables, no son verificables, no han ocurrido. Ocurren en la mente, ocurren en los supuestos, ocurren en la imaginación.
que mezclada con lo que sí ha hecho, verdaderamente cae uno en sofismas. Y vivir de sofismas es vivir totalmente anhelando que la fe no aparezca en nuestras vidas. Pero oye, ¿cómo voy a anhelar que no tenga yo fe en mi vida? Pues sí, lo estás anhelando porque estás viviendo a base de sofismas, de verdades que se han mezclado con mentiras. Es un sofisma y esa no es fe. Sin embargo, el que va a despreciar, así juzga con sofismas, así juzga y castiga al que está siendo despreciado. Vamos buscando algunos ejemplos, algunos casos de desprecio y luego nos detendremos en uno específico. Realmente la palabra desprecio no aparece mucho así como tal palabra desprecio. Ahí verán algunos textos en la lámina que sigue, donde Agar, la sierva de Sara, la desprecia, dice ahí la palabra, despreció a su señora. Y luego en el siguiente versículo dice, entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di a mi sierva por mujer, y viéndose en ahora me desprecia, porque se acuerdan que Sara no podía engendrar hijos, era estéril, no podía tener en ese momento hijos. Entonces su sierva se engendra de un hijo de Abraham, y como ahora tiene el embarazo, desprecia a su señora, que sabe que es estéril. Entonces la señora sufre. Y vean aquí lo que le está pidiendo a Abraham. No le está pidiendo, oye, ¿por qué no nos reúnes a las dos? Hablas con claridad, nos pones la A, la E, la I, la O, la U, a mí como tu esposa y a ella como sierva. No, le pide, aléjala. El desprecio normalmente termina en eso, en dividir, alejar. Dice el Salmo 22, 6, hablando, es un salmo profético, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Se refiere a una profecía que está diciendo David de lo que va a pasarle al Señor Jesús posteriormente. Y entonces está viendo al Señor Jesús como gusano. ¿Y qué lo ha hecho como gusano al Señor Jesús? Su cuerpo está tan destruido que parece gusano. ¿Qué es lo que lo ha hecho como gusano? El desprecio de la gente, de las armas, de los filisteos, de los fariseos, de los gobiernos romanos que estaban en ese momento. Y luego en Isaías 53, lo conocemos todo, pasan dos cosas, despreciado y desechado. Despreciado y desechado. Esto es lo que causa el desprecio. Desechas entre hombres, varón de dolores, experimentado, y viene toda una serie de condiciones para el Señor Jesús. ¿Qué otros casos tenemos muy claros en la palabra de gente que despreció y con consecuencias? El primerito, luego, Génesis, abres ahí Génesis, y ahí aparece luego a Caín y Abel. Abel es despreciado por Caín. ¿Y qué pasa? Lo asesinó, con todas las agravantes, premeditación, alevosía y ventaja. ¿Qué lo condujo a asesinar a su hermano? Empezaba la creación, por decirlo así, a darse. No había malos ejemplos todavía, no había drogas todavía en ese momento, no había una serie de condiciones malignas que hay ahora, hoy en día. Sin embargo, el desprecio hizo que él actuara como si hubiera eso y más todavía en su tiempo. Premeditación, alevosía y ventaja. Y lo asesina. Mata a su hermano. Otro desprecio tal vez no tan que afecte la integridad es Job. Job es despreciado por su esposa. Mejor muérete, le dice su esposa. Él, ¿sabes qué? Estás sufriendo mucho, mejor muérete, despreciado. Luego llegan 3 amigos a consolarlos y estoy moviendo mis dedos entre comillas porque tal vez esto después se grabe. En vez de consolarlo, lo critican, lo señalan, lo juzgan. Tú eres el culpable de lo que está pasando en tu vida. Es despreciado por sus 3 amigos. El pueblo judío hasta hoy sigue siendo despreciado.
por muchas razas, por muchas naciones, por otros países. La iglesia primitiva fue despreciada. La quisieron exterminar, de hecho. Intentaron exterminarla. Los exterminadores que despreciaban la iglesia jamás pensaron que la iglesia es formada por el mismo Señor. Dios mismo es el Señor de la iglesia, es el formador de la iglesia. La iglesia le pertenece y nada puede destruirla, aunque haya fuerzas poderosas en este mundo. No pudieron destruirla, pero fueron despreciados totalmente. Desde luego el Señor Jesús sufrió desprecio desde que Él nació. ¿Dónde nació? Y luego se tuvo que huir a Egipto. Y después, ya que regresó, nadie creía en Él y pasó muchas cosas difíciles en su persona, empujones, la espalda, burlas, etc. ¿Por qué? Porque era despreciado, como ya lo había dicho Isaías. Adrede no estoy mencionando a los 11 hermanos de José y a José. Adrede, porque ahí nos vamos a detener. La lámina 3, vamos a ver rápidamente, tal vez un poquito en caricatura, a los 12 hermanos. Y si tú ves, José es el número 11 y Benjamín es el número 12. Son los últimos dos. Desde el primero hasta Benjamín. Son 12 hermanos que provenían de 4 esposas diferentes, de 4 mamás diferentes. En aquel tiempo no había era otra la ética del matrimonio, como una vez lo comentó Nancy, con un personaje que habló ya ahí en Jueces, que tuvo 70 hijos, etcétera, etcétera. La ética era de otra manera. Además había siempre un acuerdo entre la esposa y la sierva y el esposo. Había ese acuerdo, porque sí era la ética social o cultural o en ese momento de la humanidad. Bien, no nos vamos a detener ahí. El desprecio que hay de los hermanos de José hacia José es muy parecido al desprecio que tuvo Caín hacia Abel. Caín quiso asesinarlo con todas las agravantes de la ley, y los hermanos de José también pensaron todas las agravantes para asesinarlo, para matarlo. Con una gran diferencia. Caín era solamente él, nunca lo comentó con alguien más, con su papá, con su mamá, no tenía con mucha familia con quien comentarlo. Fue exclusivamente en su mente, en su corazón, en su sentir, en su pensar, lo actuó. Acuérdense, el desprecio siempre se actúa. Acá no. Acá hay 11 hermanos que se pusieron de acuerdo. 11 hermanos que concibieron un plan para destruir a José. 11 hermanos que conspiraron contra José. Los 11 estaban de acuerdo. Los 11 tenían razones. José fue despreciado y rechazado por su familia, sus hermanos de sangre. No solamente les caía mal José, no solamente no lo soportaban, no solamente no lo querían, no solamente no lo invitaban a participar con ellos en sus funciones que tenían. Siempre José de este lado y ellos de este lado, despreciado por sus hermanos. En el capítulo 37, que es donde yo empecé a leer todo esto que estoy comentándoles, me metí, Dios, ya saben cómo es el asunto, ¿no? Dios va guiando y nos dice, a ver, espérate aquí, y vuélvele aquí, y ráscale aquí, y bueno, pues así le hacemos los que estamos escudriñando las Escrituras, no leyéndolas, escudriñándolas. Entonces, en el capítulo 37 de Génesis, los principales protagonistas de ese capítulo no es ni José, fíjate bien, no es José, tampoco es su papá Jacob o Israel, como quieras llamarle. Ellos no son los protagonistas, no son los principales actores del capítulo 37, son los 11 hermanos. Ya saben que a mí me gusta contarle los versículos de la palabra a veces para ver cuánta penetración, cuánta aportación tienen los protagonistas en ese momento. Y el capítulo 37 de Génesis tiene 36 versículos. Si tú los cuentas, son 36 versículos. Y en 24 de ellos se menciona a los hermanos. No a José,
no a Jacob, 24. Y si tú divides 24 entre 36, son las 2/3 partes de todo el capítulo, es para los protagonistas que son los hermanos. Son los actores principales. Es lo que más sobresale de este capítulo. La palabra hermanos, y hermanos, y hermanos, y hermanos. 24 veces en 36 versículos son mencionados ellos. Y eso fue lo que me atrajo. Dije, ¿por qué tanta importancia? ¿Por qué tanto cuidado en la palabra de Dios acerca de los hermanos? Y fue cuando empecé a investigar el tema que hoy estamos platicando. Brevísimos antecedentes, ya metidos en el capítulo. Jacob, o sea, Israel, el padre de 12 hijos con 4 esposas. Segundo antecedente. José es el hijo número 11 de 2 hermanos y es el primer hijo que tiene con una de las 4 esposas que se llama Raquel. Todos sin excepción, los 11 despreciaron a José, los 11. Los 11 despreciaron a José, unos de una manera, otros de otra, pero todos estaban en contra de José. Se describen muchas razones en ese capítulo reales, como decíamos hace rato, son razones reales y también hay supuestos para despreciar a José. Los 11 hermanos tenían razones reales y supuestos imaginados para despreciar a José. El desprecio no desaparece en la vida de los 11 hermanos, ni en la vida del afectado que es José. No desaparece. Al tiempo, pasa el tiempo, ya no soportan a José y surge el desprecio en los 11 hermanos y el plan ahora es, vamos a asesinarlo. No encontré una palabra más. Conspiran para los 11 hermanos para asesinarlo, para matarlo, para quitarle la vida a su hermano. El desprecio con la ira activa el plan para asesinar a José. No solamente lo rechazan, no solamente lo odian, ahora lo quieren matar y lo planearon entre los 11 hermanos. No fue una ocurrencia repentina. Oye, ¿por qué no matamos a José y ya el asunto arreglado? No fue una ocurrencia, no fue una reacción. Oye, ya me cayó muy gordo este hermano que tengo, voy a matarlo. No fue una ocurrencia, no fue tampoco un accidente. No lo querían matar accidentalmente, fue un plan preconcebido y ejecutado. Pero la mano de Dios empieza a meterse. Porque recordarán una conferencia que nos dio Raúl, hay un plan de Dios para los hermanos, aunque pudiéramos decir que son los protagonistas indeseables de esta historia, y para José. Que no es, si tú lees el capítulo 37 despacio de Génesis, te darás cuenta que José tenía mucha cola que le pisaran para que lo despreciaran. Altivo, soberbio, pagado de sí, se creía el mejor. Iba y les decía a sus hermanos, ustedes no valen, yo sí valgo. Bueno, pero ese es otro asunto. Dios tiene un plan para los protagonistas, para los 11 y para José también. Si no hubiera ese plan, no estaríamos hablando de que José pudo sobrevivir al desprecio. Porque en ese momento llega un hermano y dice, mejor vamos a ahogarlo. Uno de los 11, mejor. Ahí hay una cisterna, ahorita que viene para acá José, que viene con nosotros, mejor lo ahogamos. ¿Y qué creen? La cisterna no tenía agua. No tenía agua la cisterna. Entonces llega otro hermano, dice, bueno, pues vamos a echarlo de todas maneras ahí y vamos a ver qué hacemos más después con él. Y llega el hermano mayor. Dice, ¿saben qué? Vamos a sacarle provecho. Miren, ahí viene una caravana de gente que va a Egipto, camellos, caballos, vamos a venderlo. En ese tiempo la venta de esclavos era permitida, era parte de unos negocios. Vamos a vender a mi hermano, a esa caravana, y saquemos de provecho. Y luego a ver qué le decimos a mi papá. Y empiezan los planes a cambiar. Fíjense bien, de quererlo asesinar, a ahogarlo. Y de quererlo ahogar, a venderlo. ¿Por qué? Porque el desprecio genera solamente inseguridad en los que quieren vengarse, en los que quieren ejecutarlo.
Los que quieren ejecutar y van a estar siempre inseguros. Si tú estás despreciando a alguien, vas a estar inseguro de lo que le quieres hacer. Vas a querer una línea, vas a querer otra línea. Te va a crear inseguridad. A José de matarlo, mejor ahogarlo. Y de ahogarlo, mejor lo vendemos. Los planes que genera el desprecio, escúchame bien, son sin fundamento siempre. No hay fundamento para ejecutar un plan que su origen es el desprecio. Y sí, lo venden como mercancía y todos están de acuerdo en todo. Primero estaban de acuerdo en matarlo, sí, todos sí, levanten la mano y todos sí, vamos a matarlo. Mejor vamos a ahogarlo, sí, levanten la mano y todos levantaban la mano. Mejor vamos a venderlo, sí, mejor. Esta variabilidad, son volubles todos los hermanos porque no están seguros de lo que el desprecio les está engendrando en contra de su hermano. Sin embargo, este desprecio que tuvieron con José, los 11 hermanos y José, lo cargan toda su vida. Lo vamos a ver ahorita. El desprecio no aparece, no se va con el tiempo, no se va porque estoy ocupado ya, como ya no está la persona que desprecio, ya lo evité, estoy totalmente curado. No, el desprecio no se va ni con el tiempo, ni porque cambies de actividad, ni porque cambies de país. Y déjame decirte una cosa, el peor de los desprecios que veo yo en la palabra de Dios es el que ocurre en la familia. El más corrosivo. Desde luego que hay otros desprecios. Entre los amigos. Ya no le hables, quítalo. Tú ya no juegas con nosotros, tú ya no estudias con nosotros. No, hay una separación ya. No digamos entre los socios, cuando las ganancias empiezan a prevalecer o empieza a haber engaño. Desprecio es que rompemos aquí, tú para allá, yo para acá. Y bueno, pues ¿cuántas empresas no se han roto por el desprecio entre los socios? ¿Vecinos? Es que ese vecino ya me tiene hasta aquí. A ver, vamos a rayarle el coche. A ver, vamos a voltearle las llantas. A ver, vamos a romperle sus vidrios. El desprecio se tiene que notar. Se tiene que notar. Es así como funciona el desprecio. A José le tocó el peor de los desprecios, que es el de su familia, que rebasó todos los límites. Conspiración, planeación, no solamente fue un deseo, no solamente fue una emoción, ya no te quiero, ya no me gustas, ya no queremos que seas nuestro hermano, no, planearon su muerte. Al desprecio siempre lo van a acompañar la tragedia. Siempre va a ser acompañado de un desenlace fatal y de una crisis de ruptura, con daños normalmente irreversibles. Y hablamos de socios y hablamos de amigos. Si algún amigo te ha despreciado y tú lo despreciaste, ya no se hablan. Ya pasó mucho tiempo, son irreversibles. Había una gran amistad, viene el desprecio, se da una separación y jamás se vuelven a tocar. Ya no digamos de los divorcios, ya no digamos de las rupturas sociales, de planes, de acuerdos. El desprecio siempre tiene esa característica, destruye, divide y de manera casi siempre, yo diría siempre, irremediable. Ya sé lo que están pensando. Bueno, entonces, ¿cómo le hizo José? Espérenme, vamos para allá. Hay personas que tratan siempre de justificarse porque han despreciado. Se justifican. Y hay justificaciones, decíamos, con razones verdaderas, reales, con hechos, con actos y con supuestos. Y eso le sirve a la persona para justificarse. Déjame decirte algo que dice la palabra. No hay justificación con o sin razón en la palabra de Dios, para que tú desprecies, para que yo desprecie. No tengo ninguna base bíblica de la palabra de Dios para que a mí se me permita despreciar por cualquier motivo, con o sin razón, a alguien. Está fuerte, ¿no? Caín no tenía ninguna razón para asesinar a su hermano. La sierva no tenía ninguna razón, ninguna justificación para despreciar a su ama.
Y así podríamos decir los amigos de Job, el Señor Jesús que fue despreciado. No había ninguna razón, ningún motivo real y verdadero para despreciarlo. No hay justificación para despreciar, con o sin razón. No tenemos facultades dadas por el Señor para juzgar, para castigar, que es lo que ocasiona finalmente el desprecio. En todo caso, somos humanos, en todo caso. No ya me amolé para siempre con mi esposa. No. Hay algo que hizo muy inteligente Pablo y Bernabé. Se separaron. Grandes amigos de muchos años, enfrentando muchas situaciones en diferentes países, en diferentes lugares, en diferentes ocasiones. Era gente de veras usada por Dios de una manera tremenda, pero humanos. Y antes de llegar al desprecio, mejor se separan. Hechos 15:39. Hechos 15:39. Cada quien por su lado. Para no dar lugar al desprecio. Cada quien por su lado. No es la primera alternativa cuando hay un problema. No es la primera alternativa cuando surge una discrepancia fuerte entre las partes. No la es. Pero si ya intentamos una, y ya intentamos otra, y no se da la unión, no se da otra vez los lazos de respeto, de no crítica, de no juzgar, no se da, entonces cada quien por su lado. Quiero decirte con todo el respeto que me sea posible, decirte esto. Si tú estás despreciando a alguien con motivo o sin motivo, con razón o sin razón, tienes en tu interior uno de los peores daños del ser humano que pueda haber. Y este se agrava cuando eres creyente. ¿Cómo estoy despreciando si yo tengo la salvación en mi vida, tengo la redención en mi corazón? El Espíritu Santo me está guiando, me está ayudando. Dios me pone, no son casualidades, yo no creo en las casualidades, yo creo en lo que Dios va haciendo en su plan. Todo lo va haciendo, aunque para otros sea casualidades, para mí es el plan de Dios, pero cuando yo estoy despreciando a alguien, no es admisible, yo no me puedo admitir despreciar a alguien. No llegar a ese extremo. Has dañado a una persona con o sin razón, porque la has criticado, la has juzgado, la has sentenciado y la has castigado. No tenemos esa facultad dada por Dios. Quisiéramos, yo sé que muchos estamos pensando, yo quisiera, pero no. A mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi tío, a mi sobrino. Hay razones, a mi esposa, hay razones, yo lo sé, son argumentos. Pero no permitas que el desprecio entre a tu vida. En el momento que entras vas a hacer un plan para poder ejecutarlo, para poder castigarlo, para hacerla de verdugo. Tú y yo no venimos a ser verdugos de nadie. En José está esta famosa triada: el enojo, la ira y el desprecio. El enojo, la ira y el desprecio hacia José. Y tuvo impresionantes consecuencias. En los hermanos, ve los versículos 34 y 35, en los hermanos y en el papá. Perdón, los versículos corresponden al papá. Se desgarra el padre. No hay consuelo que le llegue. Alguien hizo el desprecio, alguien generó un plan, alguien lo aplicó. Y hay un daño colateral impresionante en el papá. No hay quien lo pueda consolar. No hay quien lo pueda ayudar. Le clavaron un puñal en el corazón al padre. No solamente es la muerte del hijo. Es el hijo que tenía más esperanza. El papá también tuvo mucha culpa de por qué José en ese momento de joven, así era tan arrogante el jovencito, ¿no? Papá le daba cuerda también. Y bueno, un día trató de pararlo, pero bueno, finalmente, al papá cuando le dicen los hijos, papá, está muerto José, lo atacó una bestia, no fue posible salvarlo, aquí están sus ropas, ve la sangre que hay, sangre que habían conseguido de un carnero, y el papá queda desolado.
Los últimos versículos de este capítulo, 34 y 36, quedan verdaderamente muy, muy impresionados, muy impresionados. No lo dice, pero seguramente en su mamá también. Un daño colateral, ¿cómo que mi hijo lo mató una bestia? ¿Cómo que está muerto mi hijo? Sus buenos amigos con los que él llegaba a jugar o con los que él se llegaba a entender, primos, no sé, familiares, gente a su alrededor, son daños colaterales que trajo el desprecio. Y los hermanos, los 11 hermanos, nunca olvidaron el daño que hicieron por sus hechos. Vean por favor el capítulo 42, versículo 1, 21 y 22. Nunca pudieron olvidar los hermanos lo que le hicieron a José. ¿Sabes qué? Tampoco José. Versículo 24 del mismo capítulo 42 habla del gran daño que todavía traía José. Ya había pasado muchas cosas, muchas experiencias. Estaba ahorita en la cumbre de una carrera política, de una carrera de gobierno, un plan que Dios tenía para José, estando prácticamente muerto. Dios lo encumbra en más o menos en más de 20 años, un poquito más de 20 años, lo encumbra como el segundo más importante del país más fuerte en ese momento en todo el mundo, Egipto. Pero José, con todo y lo que obtuvo de ganancias y cosas, y bueno, pues una serie de alabanzas que tenía alrededor de él, nunca pudo olvidar el agravio que le hicieron sus hermanos. El desprecio daña profundamente y no hay cura. No hay cura. Humana. No hay cura humana para el desprecio. Lo pueden ustedes constatar en lo que está, en los estudios que estamos platicando. No ha habido cura. A causa del desprecio, yo creo que vamos a tener necesidad de una segunda parte cuando haya oportunidad, para continuar con estas características, y voy a guardarme la cura, de cómo se cura el desprecio. Pero déjenme terminar por lo menos con lo que perdió José con el desprecio. Perdió su familia, perdió su libertad. Acuérdense, esclavo. Queda como esclavo. Él era libre, él podía jugar, él podía ir, podía venir. Pierde su familia, aunque no la quería, sus primos, su papá, su mamá, pierde todo eso y su familia y su libertad. Pierde algo muy importante en ese tiempo, que era la identificación de raza. No solamente hoy, siempre los israelitas han sido muy orgullosos de su identidad. A él se la cambian. Ya no vas a ser judío, ahora vas a ser egipcio. Primero esclavo, sin ninguna nacionalidad, y luego lo hacen egipcio. Pues yo nací en un pueblo orgulloso de su raza, sí, pero adiós, vas a dejar de tener esa identidad con tu raza. Perdió todos los cuidados que tenía en su casa, en su hogar, sus alimentos, su ropa, su cama, todo lo que él tenía para él como hijo, lo pierde. Todo el sustento que venía de su familia, de su mamá, de la preparación de alimentos, lo pierde. Ahora es un esclavo. Todo eso lo pierde José, pierde su nombre, le cambian el nombre. ¿Saben cómo se llama ahora José aquí en Egipto? Safenat Panea. Safenat Panea. Qué nombre tan feo. Qué nombre tan feo, parece así como que algo raro, no sé ni cómo calificarlo. Pero pierde su nombre José, pierde algo muy importante que era su herencia. Su herencia no solamente de cosas, sino de nombre, porque él podía engendrar a su familia un nombre, una identidad social, una identidad que le pudiera dar prestigio, respeto hacia los demás. Perdió también su idioma. Él hablaba el hebreo y tuvo que ahora aprender algo que se llama copto, que es el idioma de los egipcios. Lo tuvo que aprender a base de trancazos, de quién sabe qué le decía a la mujer o Potifar. ¿Qué me está diciendo? No, pues que traigas el agua para acá y que vayas. No entendía, él tuvo que aprender un idioma a base de regaños, a base de decir, qué tonto soy, no puedo yo entender qué es lo que está pasando.
Yo creo que en un momento de la vida de José, y eso lo creo yo, mejor me hubieran matado. ¿Qué estoy haciendo aquí, perdiendo tantas cosas? Es demasiada, mejor me hubieran matado. Hay algo que queremos resaltar, tal vez de aquí pudiéramos detenerlo. El desprecio nunca añade, siempre quita, siempre quita. Padre, te damos gracias porque podemos tratar un tema delicado, al cual por alguna razón nos has permitido traerlo a consideración de todos y de todas. Gracias, Señor, porque tu palabra es fresca. Gracias porque tú tienes una respuesta a este problema tan profundo, tan difícil. Señor, esperamos tu palabra siempre. Esperamos, Señor, tu respuesta. Esperamos tu ayuda. Sin ti no podemos hacer mucho ante este tipo de gigantes que vienen en contra de nosotros. Como muchos ejemplos hay en la palabra, donde situaciones gigantescas, imposibles de librar, tú llegaste con tu palabra, con tu poder, con tu amor, y nos diste otra forma de ver las cosas, otra manera de salvar nuestras vidas. Gracias porque tu salvación ha sido continua. Y gracias porque hay esto en tu palabra. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.